Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios, porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos, para servir y engrandecer al reino y a la nación donde Dios me hizo nacer. Amén. Yo quiero que cerremos nuestros ojos y le pidamos: presencia de Dios, desciende en este lugar. Padre, nosotros podemos ser muy buenos y elocuentes predicadores, pero si tu presencia no está con nosotros, no podemos trabajar como tú nos quieres ver trabajar, Padre. En el nombre de Jesús, yo ato a todo espíritu que no es de Dios en este lugar. En el nombre de Jesús le ato. En el nombre de Jesús declaro que tú vas a empezar a llenar este lugar de tu presencia, pero no la presencia simple que estamos acostumbrados, sino a la gloria de Dios. Necesitamos la gloria de Dios. En el santo y poderoso nombre de Jesús vengo echando mano de la vida eterna que dice tu palabra, que tú nos has dado todo. Y hoy lo vengo declarando y decretando en el nombre de Jesús. Gloria de Dios. Ángeles ministradores, aquí está donde el Padre les ha puesto en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, porque tu palabra dice: y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, yo lo haré. Así que tú lo vas a hacer. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Unge tu palabra, úngela con poder y gloria. Unge tu palabra, Jesús. Amén. Vamos al Evangelio según San Lucas, en su capítulo número 4 y verso 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Leámoslo otra vez para que lo podamos comprender en su totalidad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Diga: no hay casualidades. No hay casualidades en el reino de Dios, ¿sí? No existen las casualidades, no hay tal cosa. Dice la palabra que Jesús fue al templo. Estaba el libro, la Torá, la Biblia. Bueno, no la Biblia, ¿verdad? Pero sí, la Biblia en potencia. Estaba ahí y dice que tomando el libro, lo abrió en el libro de Isaías. Y dice que por casualidad estaba escrito, él leyó literalmente lo que nosotros leímos. Entonces, como no hay casualidades en el reino de Dios, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo ya tenían predicho que Él iba a hacer esto, porque estaba decretando el inicio de su ministerio, ¿verdad? En este tiempo Jesús tendría 30 años. Entonces era el inicio de su ministerio. Pero ¿para qué Jesús vino a esta tierra? Además de salvarnos, ¿para qué vino a esa tierra? No sé si ustedes se han hecho la pregunta. Aparte de salvarnos, ¿para qué Jesús vino a entregar su vida por todos nosotros? ¿Por qué? Muchos hemos estado envueltos en un pensamiento religioso, en un pensamiento de hombres que dice así, que la salvación es el fin del hombre. O sea, yo ya me salvé, ya me puedo morir tranquilo porque ya estoy salvo y ya voy para el cielo. ¿Es cierto eso? Sí, soy salvo y ya voy para el cielo. Pero sinceramente, la salvación es tan solo el inicio de toda una vida llena de triunfos, de toda una vida llena de victorias en esta tierra. Porque Él escribió que nos iba a dar vida. Y no solamente vida, sino que vida
en abundancia, y aparte de vida en abundancia nos iba a dar vida eterna. Entonces, ¿por qué Dios nos promete vida abundante en esta tierra? Ahora les pregunto, ¿será que para un pobre que no tiene nada y todos los días come un día sí, un día no, otro día sí, ¿será que esa persona que tiene esa extrema pobreza quiere larga vida? ¿Verdad que no quiere larga vida? Porque su vida está en miseria, su vida está en desdicha. O a una persona que tiene todas las enfermedades del mundo, podríamos decir, y tiene tanto dolor, ya no aguanta el dolor, sufre a causa del dolor, ¿será que querrá larga vida esa persona que está con dolor? No, ¿verdad? No quiere, porque ya no soporta el dolor. Igual dijeron los profetas en la Biblia, mejor me fuera la muerte que la vida. Muchas personas buscan la muerte, ¿por qué? Porque hay algo peor que están viviendo, que es peor que la muerte. Entonces, Dios nos ofrece larga vida en esta tierra porque Él es el que nos va a dar las herramientas para poder llevar una vida cristiana victoriosa, una vida de verdaderos hijos de Dios. Pero ustedes se dan cuenta aquí, en esta porción que leímos, que no menciona absolutamente nada de una forma pacífica, no menciona algo de un culto, ¿verdad? Sino que simplemente está demostrando una acción, una verdadera sustancia. Por todo, nosotros tenemos la autoridad para ir, porque Jesús dijo, cosas mayores harán ustedes. Y yo digo que Jesús no hizo más cosas porque ya no tenía tiempo, pero nosotros aquí tenemos todo el tiempo para cumplir la palabra de Dios. Entonces Jesús nos habla y nos dice, yo te he puesto acá y te he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es la única buena noticia que se le puede dar a un pobre? Que ya no tiene que seguir siendo pobre, ¿verdad? Pero ¿cuál es en verdad la verdadera pobreza? ¿Será que será pobre el que no carga ni un centavo en la bolsa? ¿Será pobre? En realidad, les voy a poner la siguiente figura. Imaginémonos a un pobre que está en la esquina de cualquier semáforo pidiendo dinero, me da una limosina, iba a decir, no, limosna. Una limosna. Y por ejemplo, digamos que el primero que le dio, digamos que le dio 20 quetzales. Después el otro le dio 10 quetzales, el otro le dio 50 quetzales, porque era el día de pago, por ejemplo. O iba con alguien de copiloto que dijera que sí era buena persona. Y lo total que se quedó al final, digamos a la hora del almuerzo, este pobre que está en las esquinas en los semáforos llegó a recaudar 200 quetzales. 200 quetzales. Y muchas veces él cargaba más que otros que andaban en carros, ¿verdad? Él tenía 200 quetzales en su bolsa y él andaba todo así. Y pongámoslo que a la hora del almuerzo, ¿qué cree usted que va a hacer ese pobre? ¿Saben qué? ¿Qué hacen? Use su lógica, use su sentido común. Póngale que hay un restaurante de pollo, ¿sí? Y se para ahí, está el policía y él vigila que el policía vaya a dar una su vuelta para meterse al restaurante rápido para que no lo saquen, ¿verdad? Y va a una mesa y se le queda viendo al otro y le dice, ¿se va a comer eso? Una su pieza de pollo, ¿se va a comer eso? Le puede decir. Y el otro, por no ser malo, le va a decir, no, llévatelo. ¿Qué resulta aquí? Este pobre salió de ahí con 200 quetzales en la bolsa y una pieza de pollo gratis. O nosotros, si nos hubieran regalado dinero así, posiblemente nos hubiéramos ido a comer al mejor lugar. Pero el caso es que ese pobre no es pobre porque no tenga dinero, sino porque en su mente él es pobre. En su mente él es pobre. A esos Dios nos manda como una ordenanza y nos dicen, vayan y denle buenas nuevas a los pobres. En vez de darle dinero, le podrían enseñar a hacer algo con sus manos. ¿Qué es mejor? ¿Regalarle pescado a una familia pobre o enseñarle a pescar? Entonces todo ahí nosotros podríamos ir viendo tantas cosas que hoy no tenemos el tiempo para verlo, pero solamente para que Dios nos ha puesto en esta tierra como la sal de la tierra. Diga sal de la tierra. Ahora, ¿qué significa ser sal de la tierra? Si nosotros que somos sal
y no hacemos la función de sal, nos va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a la esposa de Lot, que se quedó convertida en una estatua de sal por no haber obedecido lo que Dios hacía. ¿Y qué hacía ahí parada? Más que consumirse con todo el fuego que venía tras de ellos, ¿verdad? Si nos quedamos estancados en un lugar, somos sal, vamos a perder el sabor y nos vamos a ir empobreciendo día con día. Pero ¿qué significa ser la sal de la tierra? ¿Qué es la sal? La sal, diga, frena el proceso de corrupción. Eso es la sal. Ahora es el refrigerador, ¿verdad? Porque ahí se guarda todo, pero antes se utilizaba la sal y la sal se ponía sobre las cosas que no se podían comer todas en el momento y se preservaban, ya no entraba corrupción a las comidas. Y ahora en nuestros días es igual. ¿Por qué hay tanta corrupción en el gobierno? Porque no hay sal en el gobierno, porque la gente le tiene miedo al gobierno y dice que eso está mal y que se pudran ellos. Y no estamos cumpliendo el papel en el cual Dios nos puso. ¿Por qué hay tanta violencia en nuestra nación? Porque no hay sal, solo hay sal, pero están metidas en los saleros y ahí no vamos a hacer nada. Nosotros somos los responsables de lo que le pase a nuestra ciudad, a nuestra nación y al mundo en el cual vivimos. Nosotros estamos en este mundo porque tenemos un propósito. No hay despropósitos en Dios. Y aunque muchas veces por hacer lo bueno venga algo malo, pues no importa. Porque no es aquí donde yo estoy esperando la recompensa. ¿Para qué es esta vida? ¿Se han preguntado para qué es esta vida? ¿Solo para pasar años, para hacer la voluntad de Dios? ¿Pero para qué? Y Dios me daba un ejemplo de que esta vida solamente es como una campaña electoral. ¿Han visto a los candidatos para elegirlos popularmente? Que por 4 meses yo me imagino que hacen su campaña, ¿verdad? ¿Pero para qué hacen campaña? Para que al final, el día de la elección, podamos elegir a uno para ver en qué lugar iba a quedar. Uno podría quedar de presidente, otro de alcalde, diputados, así. Es lo que estamos haciendo en esta tierra nosotros. Este corto periodo que pasamos en esta tierra es el que nos va a servir para ver qué cargo vamos a tener en la eternidad. Ahora pregunto, ¿qué nos gustaría hacer en la eternidad? ¿Simples servidores que entramos al cielo porque ni modo creímos? ¿O personas que trabajaron en esta tierra para Dios? ¿Pero qué es para trabajar para Dios? Hacer cualquier cosa, porque la palabra dice, si trabajas, hazlo como para Dios. Todo es de Dios. Dice el Salmo 24, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces todo es de Dios. Todo es de Dios. Si a mí no me pagan en la empresa, si yo hago horas extras y no me pagan, y si yo estoy trabajando para la empresa, para el dueño de la empresa, y si no me pagan, se perdió el dinero, se perdió. Pero si yo le trabajo a Dios, a pesar de que yo estoy en ese lugar y no me pagan, pues no es culpa mía, sino que Dios me va a pagar, porque le estoy trabajando como para Él. Y así es todo el sistema de los hijos de Dios en esta tierra. Un periodo de elecciones, podríamos decirlo así. Un verdadero cristiano es el que se parece a Cristo, o el que es como Cristo. Y así podríamos seguir, pero Dios nos ha puesto en esta tierra, ¿para qué? Para ser la sal de esta tierra e impedir que se corrompa. Y si ya está corrompida, pues entrar donde está corrompido. Por eso es que Él no vino a los ricos, que Él no vino a los santos, Él vino a los pobres y a los pecadores, porque Él era sal y se metió en la herida. Y es cierto, la sal arde, pero al final ya queda sano. Por eso es que en muchos lugares no nos van a recibir, porque arde la verdad de la palabra de Dios. Y después de ser sal, nosotros somos luz, diga luz. Ahora, ¿qué hace la luz? La sal lo que hace es limpiar el terreno, y la luz lo que hace es crecer, hacer prosperar todo. Por eso es que Jesús los mencionó juntos. Ahora, ¿cómo nos ve Dios? Dios no nos ve como unos
póngale, vamos a decir cristianos, son los cristianos que están allá, sino que Dios nos ve como naciones. Por eso es que hacía tanto énfasis en el nombre de Israel. A ti, Israel, 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 te heredarán naciones, decía. Los amorreos y todas estas eran naciones. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, perdón. Dice la palabra, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ahí dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de la Nueva Jerusalén, hablando acá. Pero eso quiere decir que en la eternidad van a haber naciones que han de ser salvas. Van a seguir naciones, van a seguir habiendo naciones. Ahora, si van a seguir habiendo naciones, quiere decir que nosotros como nación tenemos una oportunidad de salvar a nuestra nación para que nuestra nación pueda ser eterna. ¿A cuánto nos gustaría que Guatemala siguiera y se desarrollara y todos vinieran de todo el mundo a esta tierra? Porque aquí está la prosperidad, porque aquí está la presencia de Dios, porque aquí hay trabajo. ¿Cuánto nos gustaría? A todos. ¿Y saben qué? Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros, porque dice la palabra para nosotros: Guatemala, tú eres faro y luz a las naciones de la tierra. Y de aquí va a salir la palabra de Dios para todo el mundo. Imagínense qué palabra tan grande eso. Pero eso requiere de nosotros que oigamos a la palabra de Dios. Necesitamos oír la voz de Dios, pero eso es lo que no hacemos nosotros. Oímos a nuestro pastor, oímos a otros, pero lo que menos hacemos es oír la voz de Dios. Dice el libro de Job que Dios por lo menos nos habla a nuestro oído 2 veces al día. Pero ahora les pregunto, siempre hago esta pregunta: ¿a cuántos Dios ya nos habló el día de hoy? Entonces podríamos hacer un examen y decir, bueno, sí, yo necesito la presencia de Dios, la gloria de Dios. Hay muchos ministerios, hay muchos cristianos, podríamos decir, muchas iglesias que están caminando por la misericordia de Dios, pero no hay presencia de Dios en muchas personas. No hay presencia de Dios, no se siente, no se ven los milagros, no se ve el Espíritu Santo, porque no está la presencia de Dios, no está la gloria de Dios. El Espíritu Santo siempre va a estar dentro de nosotros si no pecamos. Siempre, siempre. Pero otra cosa muy diferente es cuando la presencia de Dios desciende. ¿Saben? Cuando la presencia de Dios desciende hay milagros, señales, prodigios. No hay demonio que pueda resistir a la presencia de Dios. No hay enfermedad que pueda resistir a la presencia de Dios. No hay quien pueda quedar de pie delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie. En el Antiguo Testamento, ¿dónde estaba la presencia de Dios? En el arca de la presencia de Dios, por eso se llamaba así, ¿verdad? Y dice que esta arca tenía en las esquinas 4 ángeles, eran querubines, ¿verdad? Serafines, 4 ángeles con grandes alas. ¿Y qué era lo que hacían los ángeles? Guardar la presencia de Dios. Cuando nosotros miremos que hay milagros, que hay señales, que hay enfermedades echadas fuera, eso quiere decir que hay ángeles en este lugar que están guardando la presencia de Dios. Pero esa presencia no es cualquier cosa. Esa presencia es cuando Dios decide visitarnos. No es el Espíritu Santo, Él siempre está aquí, sino que Él desciende desde su trono y nos toca. Muchas personas se burlan de las personas que caen al suelo y dicen, eso parece puro circo, y se empiezan a burlar. Si supieran quién nos tocó, se taparían la boca. No dirían nada. ¿Por qué? Porque nadie puede estar de pie delante de la presencia de ese Dios. ¿Se recuerdan? Entraron en el arca de la presencia de Dios donde estaba Dagón. ¿Y cómo quedó Dagón? Le cortaron las rodillas y quedó postrado en el rostro. Y ahora, ¿será que existen todos esos ídolos? Existen. ¿Y será que hacen milagros, hermano Jonathan, esas imágenes?
Pues claro que hacen, porque son espíritus inmundos que están a cargo de esas imágenes. ¿Será que existe el Mashimón y todo? Pues claro que existe, son demonios. El enemigo no tiene poder. Diga, él no tiene poder. ¿Saben qué es lo que hace? Él usa el poder que tú tienes en tu contra. Él lo hace así. ¿Por qué no pudo atacar a Jesús? Porque Jesús no le dio su poder. Le dijo, vete de aquí, Satanás. Y no le dio su poder. Si ustedes no quieren cosas malas para sus vidas por parte de Satanás, pues no le den lugar al enemigo. ¿Sí? Entonces, pero hay naciones que van a ser salvas. Y yo quiero que Guatemala sea una de esas. Dios nos ve como naciones. Dios dice, mi pueblo, mi iglesia que está en Guatemala, mi iglesia que está en Honduras, en Costa Rica, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Francia, en Italia. Así nos ve Dios, nos ve como naciones. Mi iglesia que está en tal país, tal nación. Vamos a Daniel capítulo 6 y quiero que lo tenga ahí. La primera enseñanza era, no hay casualidades. Todo lo que nos sucede por una razón. Y en Dios no hay despropósitos. Después, que Jesús vino a esta tierra para todo el listado que leímos, pero que no era el ministerio de Jesús, sino es nuestro ministerio, lo que nosotros tenemos que hacer, dar vista a los pobres, predicar el año agradable de Dios, etcétera, etcétera. Después éramos la sal de la tierra, la luz del mundo, y ahora tenemos un compromiso con nuestra nación, un compromiso, porque Dios nos va a pedir cuentas de nuestro país, de nuestra nación. ¿A quienes evangelizamos? Sí, pero ¿a quienes ayudamos a transformarse? Porque la pobreza de Guatemala no está en sus tierras, porque somos la nación más rica de América. Tenemos 2 mares, tenemos todo, somos ricos, pero la pobreza está en la mente de las personas. Contra eso vamos, contra paradigmas, contra cosas que nos limitan, que no nos dejan ver más allá. Tenemos totalmente una vista corta. Entonces yo les quiero decir que tenemos que orar por nuestra nación, tenemos que interceder por nuestra nación, tenemos que ayunar por nuestra nación, aunque mi nación sea mala y pecadora. Dios nos va a pedir cuentas por eso. A Jeremías Dios le dijo, ve e intercede por tu ciudad. ¿Y cuál era la ciudad de Jeremías? Babilonia. Él estaba en Babilonia. Y él le podría decir, pero por estos que me tienen esclavo aquí trabajando, ¿cómo voy a orar por esto? Sino que él oró y le dijo, oren por la ciudad donde están, porque en la paz de la ciudad ustedes tendrán paz. Y era Babilonia, era mala, pero aún así Dios le dijo, oren para que en esa ciudad haya paz. Vamos a ver un caso similar a este, un caso resimilar, y es el caso del profeta Daniel, del maestro Daniel, que fue cautivo y se lo llevaron a un lugar que no era su ciudad. ¿Y saben qué? Nosotros tendríamos que ser como Daniel, porque ¿saben qué? Yo conozco a personas que han estado en un solo trabajo, ascendiendo año con año y que nunca las han removido de su lugar. Han pasado presidentes, han pasado gobernadores y esas personas siguen ahí porque tienen la gracia y la presencia de Dios y la sabiduría de Dios. Daniel era un hombre que estuvo en una ciudad que no era su ciudad y nunca lo quitaron y nunca le hicieron daño porque era un representante de Dios. Y yo puedo ser representante de Dios sin ser pastor, sin ser apóstol, sin ser profeta, sin ser evangelista, sin ser maestro. Pero soy un embajador de Dios acá en esta tierra, aunque yo esté trabajando, estudiando en cualquier lugar, porque en cualquier lugar yo lo soy. Entonces se levantó un edicto y dijeron, se prohíbe que cualquier persona en esta ciudad ore y clame a su Dios. No se puede, nadie puede hacer nada. Y Daniel lo hacía 3 veces al día. ¿Y adivinen qué hizo Daniel? Pero antes el edicto decía, y cualquiera que no obedeciera este edicto será metido en el foso de los leones y será muerto. Y el rey lo selló con su anillo.
¿Y qué quería decir eso? Que ni el propio rey podría quitar esa ley, ni él mismo. Entonces, quedó en vigencia la ley, ¿verdad? Y después, encontraron a Daniel orando 3 veces al día. Eran unas personas que se ve a simple vista que no querían a Daniel, ¿verdad? Hay muchos que se van a levantar en contra de nosotros simplemente porque no les gusta que Dios nos use. Se van a levantar aún en contra de nuestra familia y de nuestras propias vidas, queriendo atentar en contra de nuestras vidas por causa de la presencia de Dios. Y Daniel siguió haciendo lo que tenía que hacer. Él siguió haciéndolo. Y fueron con la noticia al rey Darío que Daniel no había obedecido. Y llamó a Daniel. Daniel, no es cierto, ¿verdad? Y Daniel le dice, mi Dios, ¿cómo no lo voy a adorar? Daniel, tú eres mi amigo, pero yo ya sellé el decreto y te van a ir a meter al foso de los leones. Entonces llevaron a Daniel. Dice que Darío, llorando, se fue a encerrar a su habitación porque él amaba a Daniel. Y lo metieron. Y después, al día siguiente, ustedes ya saben la historia. Leamos el versículo 19. 6:19. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. ¿Cómo estaba el rey? Triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dice que el rey andaba triste y le dijo, Daniel, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha librado de los leones? Si nosotros tuviéramos un amigo que verdaderamente consideramos un amigo, y que ese mismo amigo nos manda a la muerte, si nos salvamos de una u otra manera y después viene a buscarnos, ya no es igual, ¿verdad? Porque nos falló, porque no hizo el bien, hubiera podido hacer cualquier cosa para librar a Daniel, y lo fue a buscar el rey. ¿Y cómo pudo haber respondido Daniel? Ah, rey malo, ya no quiero saber nada de ti. Lo menos que podés hacer por mí es regresarme a Jerusalén y darme algo de dinero. Lo menos, porque mira cómo te atreviste a hacerme eso. A mí que te decía ser mi amigo, ¿cómo me hiciste eso? Pero no fue esa la actitud de Daniel. Lo que Daniel dijo fue, rey, vive para siempre. Alabó al rey aún después de lo que le había hecho. Lo alabó y le dijo, rey, vive para siempre. Tenemos que interceder y orar por nuestros gobernantes, porque Dios los puso. Es lo que dice al menos la palabra de Dios. Tenemos un compromiso con nuestra nación, pero ¿cómo vamos a ver crecer a nuestra nación si no tenemos la presencia de Dios? Por eso es que Guatemala está como está, porque no hay presencia de Dios. Todos siguen igual. Hay mucho culto por todos lados, eventos por todos lados, pero no hay presencia de Dios. Somos el 60% de creyentes ya en Guatemala. 6 millones de guatemaltecos creyentes. ¿Y cómo esos 6 millones no pueden afectar a los otros 4? ¿Cómo no? Eso no es posible. No cabe en la matemática eso, que la mayoría no pueda afectar a la mitad siquiera, porque no hay presencia de Dios, no hay carácter, no tenemos la sal que Dios quiere que seamos. Hasta que nosotros no nos levantemos, a que donde nosotros vayamos salgan los demonios, salgan las enfermedades, que nosotros seamos las personas que llevan la presencia de Dios. Dios no va a ir a sanarlos, nosotros somos los encargados de eso, porque escrito está, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpiente en sus manos, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra,
Dios no dijo vayan y hagan cristianos. Dios no dijo vayan y llenen todo. Jesús dijo hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que hace lo que ve hacer a su maestro. Pero eso es lo que no hay en Guatemala. Hay mucho cristiano, pero no hay discípulos. Los discípulos muchas veces sufren. Muchas veces les pasan cosas que a los otros dicen, bueno, pero se está sirviendo a Dios y miren cómo le paga. Pero no es así. La recompensa viene y viene en grande. Pero a los discípulos, es lamentable ver que en Guatemala sean 6 millones de cristianos y tan solamente como 1 millón de discípulos de Dios. Dios me animaba a levantar discípulos de Dios, portadores de la presencia de Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Pongámonos de pie, cerrémonos los ojos y ahí donde estamos, digámosle, Padre, yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero ser tu discípulo. Te adoramos, Jesús. Jesús, en este momento te pido por las personas que vendrán, que desde ya traigan la necesidad de tu presencia, la necesidad de tu gloria, Jesús. Sí, Padre. Yo declaro, tu palabra leímos que decía, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Me ha ungido. Tú eras el santo. Tú eras el santo hecho carne. Y tú dijiste, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y tú después dijiste, vayan, porque ustedes tienen la unción del santo. Yo tengo tu unción. Así que yo también voy a ir y le voy a dar buenas nuevas a los pobres. Yo también voy a ir a predicar el año agradable de Dios. Yo también voy a ir a sanar enfermos, a levantar muertos de sus tumbas. En el nombre de Jesús, tú le dijiste a tus discípulos, vayan, sanen enfermos, prediquen a los pobres, resuciten muertos. Sí, Padre. Presencia de Dios, ven a este lugar. Pídele que Él te hable conforme a tu necesidad. Oh, rialaba soy aliaboy, rialaba. Oh, rialaba yo soy. Oh, rialaba, rialaba. Adóralo a Él. Adóralo. No le pidas nada, dice el Señor. Oh, no me pidas nada. No me pidas nada, dice el Señor, porque yo te voy a dar. Yo te voy a dar. Ya no me estés pidiendo lo que ya recibiste, dice el Señor, porque en el momento en que me lo pediste, yo te respondí, dice el Señor. No temas delante de ellos, dice el Señor. No temas delante de los que se levantan en contra de mi nombre y en contra de mi obra, dice el Señor. Porque vinieron ciertamente a ti por un camino, dice el Señor, pero los mismos que vinieron en contra de mi nombre y vinieron en contra de mi obra, dice el Señor, esos mismos huirán por 7 caminos delante de ti, dice el Señor. No temas, que no te vean avergonzada, dice el Señor. No permitas, no te avergüences delante de ellos, porque estás sirviendo al hombre ni a nadie. Tú sabes a quién le haces el Señor. Yo conozco tu corazón, pues yo te hice, dice el Señor. No temas, yo quiero ser tu amigo, dice el Señor. Quiero tener la pasión con la que tú piensas, dice el Señor. Yo soy la fuerza en ti, dice el Señor. Oh, rialabashi, rialababa. Oh, rialabashi, rialababa. Ciertamente el enemigo vendrá a darte ofertas, dice el Señor. Vendrán ofertas indecorosas, dice el Señor.
El enemigo vendrá a ofrecerte cosas que tú bien sabes que no son mías, dice el Señor. Pero yo pongo mi poder en tu lengua, dice el Señor, para que no lo aceptes. Y el enemigo vendrá a tentarte al igual que vino a tentarme a mí. Vendrá ciertamente a tentarte. Vendrá. Pero yo te doy el poder de resistir al enemigo. Y una bendición aún mayor vendrá sobre ti. Porque ciertamente una bendición grande he preparado para tu vida, dice el Señor. Viene una bendición grande para tu vida, dice el Señor. Pero no puedes recibirla hasta que estés conforme a toda mi palabra. Sé fiel y mira tu vida, dice el Señor. Ámame más a mí que a cualquier otra cosa. Porque hasta que sea así, te bendeciré, dice el Señor. Padre, tu palabra dice: y pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. En el nombre de Jesús le hablo a todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, declaro sanidad sobre la vida de tu hijo. Porque hasta el último minuto de tu vida, dice el Señor, tiene propósito. Porque yo uso a toda carne, dice el Señor. En un tiempo, dice el Señor, yo usaba tus manos para sanar a los enfermos. Tú ibas, ponías manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban, dice el Señor. Pero ya no lo has hecho, dice el Señor. Hoy yo unjo tus manos en el nombre de Jesús, para que la cabeza sobre la cual sean puestas esas manos sean capaces de echar fuera demonios y de reprender la enfermedad, dice el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y yo quiero hacer un llamado a todas aquellas personas que escuchan mi voz, donde quiera que me escuchen, y tienen necesidad de recibir a Jesucristo en su corazón. Tú que estás ahí en tu lecho postrado, tú que estás ahí en tu automóvil escuchando esta palabra, dice Dios, no existen casualidades, porque este es tu día, el día agradable de salvación. Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. No importa el color de tu pecado o la espesura de tu pecado, vendrás a ser el más santo, dice el Señor. Tú que eres duro en tu corazón, vendrás a ser el más suave a mi presencia, dice el Señor. Si tú quieres hacer a Jesús el Señor de tu vida, te pido que repitas esta sencilla oración conmigo, que transformará tu vida para siempre. Señor, reconozco que soy un pecador y que necesito de ti. Creo que moriste por mis pecados en la cruz del Calvario y moriste para hacerme libre. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador y mi Dios. Ahora tú eres mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Padre, mi hermano, mi amigo. Perdóname, porque no he considerado tu voz antes. Perdóname por haber esperado tanto tiempo para esta hora. Ahora sé que tú eres mi Padre. Amén. Si tú oraste esta oración conmigo, dice la palabra de Dios que tienes vida eterna. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. En ti creemos, Padre, y en lo que harás en nuestras vidas, Jesús. Oh, gracias, Padre, porque la prédica de tu palabra ungida no fue en vano, Padre. Levantemos las manos ahí donde estamos. Les quiero bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, te bendigo, te bendigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque hoy hemos visto la vida de tu hijo Daniel, y a él mismo en el capítulo 9. Porque no elevamos ante ti nuestras peticiones confiados,
en nuestros propios méritos, sino en tus muchas misericordias. Tú me hablaste aquel día y me dijiste, orarás así, no por ti, no por quien tú eres, sino por quien soy yo. Porque no elevamos nuestros ruegos por nuestras muchas justicias, sino por tus muchas misericordias. En el nombre de Jesucristo y para la gloria del Padre. Amén y amén. Démosle un aplauso a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Amén.